Empezamos ya. Ok. Hola Cristina, buenas noches. Bueno, primero quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista. Y antes de pasar a explicarte en qué va a consistir, quiero que te presentes diciéndome tu nombre completo, tu edad y a qué te dedicas actualmente. Claro que sí, más bien, gracias por la invitación. Bueno, me llamo Cristina Ramírez, tengo 27 años, soy psicóloga organizacional. Desde que salí de la universidad he trabajado en el área de recursos humanos. Si bien es cierto, he visto diferentes procesos, me especializo en capacitación y también en selección de personal. He visto un poco de diferentes puestos, desde masivos operativos, mandos medios e incluso algunos mandos altos. Ok, perfecto, muy buena trayectoria. Bueno, básicamente la entrevista se va a basar, son solo 10 preguntas que estamos enfocados en los especialistas como tú de recursos humanos que hayan tenido experiencia en cuanto al proceso de selección de practicantes y queremos ver qué tanta dificultad están teniendo ahora los practicantes en cuanto a encontrar sus primeras prácticas laborales, ¿no? Tener su primera experiencia laboral más que todo. Entonces, vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta sería, ¿cómo es el proceso de reclutamiento y selección que sueles emplear con los practicantes? Claro que sí. Bueno, una vez que tenemos el requerimiento que nos hace llegar el cliente interno o el área de la organización, básicamente publicamos la posición en bolsas de trabajo como CompuTrabajo, Boomerang o Indeed, o incluso últimamente nos ha funcionado bastante el tema de redes sociales, por ejemplo, LinkedIn e Instagram. Y esta última es una red que a mí me ha llamado mucho la atención porque han salido cuentas, sobre todo en esta pandemia, como Chamba es Chamba o Insta Ujú. Chamba, que justamente se dedican a publicar ese tipo de contenido. Concretamente Chamba es Chamba, si no me equivoco, que tiene bastante contenido enfocado netamente en practicantes. Entonces es una buena forma también de poder difundir las convocatorias que podemos tener. Ahora, como parte del proceso, se hace la difusión de la convocatoria, de acuerdo también a los tiempos que estamos manejando. Esperamos que lleguen candidatos, pasamos al proceso de revisar los CVs y las postulaciones que nos han llegado. Luego ya viene el primer contacto, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho trabajar con dinámicas, en el caso de los practicantes, porque me permite mucho ver cómo se interrelacionan entre ellos, ¿no? Yo siempre digo que en el caso de practicantes lo más importante es la parte actitudinal. Entonces, las dinámicas me permiten mucho ver eso. Y ya dependiendo de cómo vayamos con el proceso, seguiría una entrevista individual para poder conocerlo un poco más y luego estaríamos cerrando. Realmente a mí me gustan mucho justamente las posiciones de practicantes porque son muy dinámicas y te permite conocer a personas y sobre todo verlas crecer a lo largo de su tiempo en la organización. Claro, o sea, te permite que ellos se desenvuelvan. Entonces empezamos, bueno, en tu caso empiezas con dinámicas grupales y ya depende, ese sería como el primer filtro para que pasen a su entrevista individual. Así es. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los requisitos más importantes con los que debe cumplir todo practicante hoy en día? Uy, yo diría que sea una persona que se adapte al cambio, sobre todo en estos tiempos de pandemia. El 2020 ha sido un año muy complicado para todos y sobre todo para las personas que están buscando trabajo por primera vez. Es el enfrentarte, o sea, a un mundo fuera de la universidad y encima un mundo en pandemia. Entonces lo han tenido difícil y sin embargo he visto muchos chicos que han sabido como que sobreponerse a eso, ser resilientes, adaptarse a estas nuevas modalidades. Entonces para mí eso es como básico, sobre todo ahora y creo que es una de las características que más van a pesar en los próximos años. De ahí me gusta que sea una persona proactiva, innovadora en la medida de lo posible, creativa. Yo siempre digo que el practicante tal vez no le pida tanta experiencia, sí les pide una formación básica, pero más que la experiencia es las ganas. Para mí la actitud es importantísima. Entonces, eso, yo resumiría en eso. Adaptación, creatividad, resiliencia, innovación y proactividad. Ah, y por supuesto también saber trabajar en equipo, porque personalmente las áreas que me ha tocado justamente ver practicantes es mucho trabajo en equipo y comunicación. Ok, perfecto. Entonces hablamos, todo lo que me acabas de indicar son las habilidades blandas, las habilidades interpersonales que uno siempre está buscando en estos jóvenes. Y si hablamos en cuanto a los cursos, a conocimientos, ¿cuáles son los más indispensables que se está pidiendo hoy en día? Aparte de Ya, la carrera profesional, ¿no? Que uno está en claro, el proceso de hacerlo. claro, claro. Hablando ya de habilidades más técnicas, bueno, lo más básico que he visto es Office. El Excel últimamente está como que bastante en tendencia, es muy necesario para poder manejar cualquier tipo de software, especialmente ahora que todos estamos casi en trabajo remoto, ¿no? Excel intermedio, si puedes avanzar, genial.
pero lo mínimo es un Excel básico, ¿no? Word, PowerPoint también, porque es importantísimo para poder comunicar ideas, propuestas. De ahí, redacción. Ese es un punto que muchas veces me causa un poco de conflicto, pero es importantísimo. O sea, he visto un gran porcentaje de chicos, no solo practicantes, ¿no? Diferentes puestos, que a veces ahí la tienen un poco difícil con la redacción. Y una comunicación fluida en general, yo creo que es importantísimo no solo para relacionarte con tu equipo, sino también para expresar tus propuestas, que finalmente eso es tu contenido de valor. Claro, por supuesto, muy importante, ¿no? Y qué bueno que recalcas lo de la reacción, porque muchos no lo toman en cuenta, ¿no? O sea, y creo que ese es el punto más débil que tienen ahora, no solo los practicantes comunicaste, sino en el paso del tiempo, ya quizás cuando ingresas, ya te das cuenta que te falta un poquito más de eso, ¿no? Es muy, muy Sí, importante. sí, definitivamente. Ah, y antes de que me olvide, manejo de herramientas digitales, especialmente este año, ¿no? O sea, muy aparte del correo electrónico, por ahí, ahora Zoom, Meet, Teams, la herramienta que más puedas buscarla, testéala, conócela, que no sea que llegues a la primera entrevista y recién estás aprendiendo a utilizarla, ¿no? Entonces es importantísimo que tengas también esa información previa. Sí, muy importante. Y más que en jóvenes, ¿no? Porque creo que ahora como que muchos dicen, ay, que tú eres muy joven, tú debes saber de tal cosa, y como que las personas con mayor edad quizás no se adaptan tan rápido, pero nosotros sí deberíamos, ¿no? Sí. Ok. Me mencionaste algunos medios y plataformas que usas para reclutar personal. De los que me mencionaste, de los que usas, ¿cuál te ha dado más efectividad? ¿Cuál es de tu mayor agrado? Uy, me gusta mucho LinkedIn, sobre todo porque he visto que está funcionando bastante bien en estos últimos meses. Parece que justamente con la migración a todo el tema de las plataformas virtuales, le están prestando más atención a esa red y hemos tenido bastante convocatoria por ahí, ¿no? Depende también mucho del tipo de posición, del área, del rubro en sí, pero LinkedIn me está sorprendiendo bastante. Anteriormente yo hubiera dicho tal vez con tu trabajo, Boomerang, pero ahora te respondería que LinkedIn. Ok, LinkedIn. ¿Qué estrategias laborales consideran que deben ser indispensables para un estudiante que recién está en búsqueda de sus prácticas, ¿no? ¿Qué estrategias deberían emplear para que sean más efectivos en estos procesos? Ya, yo diría lo primero y lo básico, actualiza tu CV. No, no tiene que ser un CV súper largo ni complejo, al contrario, cuanto más conciso y puntual, mejor. Trata de que refleje toda la experiencia que tienes, y no me refiero solo a la laboral, sino también a la extracurricular, algún taller, algún voluntariado, algo que hayas hecho por ahí, porque eso te enriquece bastante como persona. Creo que los reclutadores, especialmente cuando buscan practicantes, no buscan la experiencia laboral, sino buscan conocer un poco más a la persona, sus motivaciones, sus afinidades, hacia dónde quiere ir. Entonces, eso creo yo que es importantísimo. Luego, mantén actualizadas tus redes sociales. A veces se ríen cuando decimos que los reclutadores buscamos también por ahí en redes sociales, pero es verdad. No siempre pasa, pero es verdad. A veces por ahí dar una mirada al Facebook, al Instagram, sobre todo dependiendo de las posiciones, ¿no? Para ver cómo se mueve y cómo se comunica esa persona. Luego, haz networking. Estoy segura que todos los practicantes tienen por ahí, no sé, un amigo, un conocido, un vecino, el amigo del hermano o del papá, de mamá, que pueda tener acceso tal vez a una empresa donde estén buscando personal. Entonces, coméntalo, ¿no? Es importante decir, oye, estoy en busca de trabajo, si por ahí sabes de alguna oferta, pásame la voz, porque muchas veces estos puestos a veces se publican en una red o en una plataforma y ahí quedan. Pero cuando pasan la voz, entonces tienen una posibilidad de llegar, ¿no? a ti y a lo mejor en la posición que estás buscando, ¿no? Eso también sería importantísimo. Y lo que siempre digo es, no dejes que la motivación se te caiga, ¿no? Es importantísimo estar siempre motivado. Sé que la situación está complicada, entonces es importante que mantengas esa motivación por lo alto. Hay una posición que está esperando por ti, entonces la idea es que la busques, la encuentres y puedas como que ser parte de eso. Sí, súper importante lo de la motivación, porque sí, hay bastantes personas, hay bastantes estudiantes que se frustran por no poder obtener a la primera o estar en constantes entrevistas y no pasar, no pasar. Entonces, lo de la motivación sí creo que considero muy importante. Sí, sí, totalmente. Una de las primeras estrategias que mencionaste fue lo del CV, tenerlo actualizado. Entonces, coméntame, ¿cuáles son los puntos más importantes que al menos tú como reclutadora te fijas en el CV, ¿no? Ok, yo no diría que hay
un solo punto importante, sino que veo el CV como una estructura completa, ¿no? Por ejemplo, en lo que yo me fijo primero siempre es el resumen, en lo primero, ¿no? El abstract. Y ahí lo que busco es ver qué tipo de persona eres, ¿no? Hacia dónde te orientas, cuáles son los rubros de interés, más o menos por dónde has trabajado o por dónde has paseado y que te llama la atención y te gustaría seguir por ahí. Y lo otro es la parte de la experiencia, y no solo laboral, como comentaba, sino también qué has hecho más allá de estudiar, ¿no? Por ahí a lo mejor has hecho alguna pasantía, has tenido alguna experiencia quizás no formal laboral, sino apoyo tal vez en alguna empresa, alguna organización, voluntariados que creo yo que suman muchísimo. Entonces, esas cosas son las que más me fijo, ¿no? De ahí ya vendrían como que tal vez el conocimiento de algunas herramientas, ofimática, idiomas, dependiendo mucho también de la posición que estoy buscando, ¿no? Pero importantísimo, de arriba hacia abajo, creo yo, la parte del resumen y la experiencia. Son los que yo diría que hay que poner un poquito más de énfasis. Ok, perfecto. ¿Cuáles consideras que son los errores más frecuentes que suelen cometer los practicantes en una entrevista laboral? Ponerse nervioso. Yo diría que es totalmente comprensible, nos ha pasado a todos, creo que todo el mundo se pone nervioso ante una situación, sobre todo porque estás trabajando bajo presión, ¿no? No sabes qué te va a preguntar y todo eso, pero otro gran error es justamente no ir preparado. Ya hay muchas herramientas en redes sociales, en páginas web, blogs, etcétera, que te dan tips de cómo podría ser una entrevista. Entonces, la información está al alcance, es cuestión de que busques, investigues, ve ya preparado, ten alguna idea de preguntas que te pueden hacer, ¿no? O sea, yo siempre digo, prepara un speech. Siempre te van a preguntar, preséntate, cuéntame un poco más de ti. Entonces, prepara algo chico, pero que resuma muy bien quién eres, hacia dónde vas, qué es lo que más o menos estás pensando hacer, qué te motiva. Entonces, creo yo que eso es importantísimo, ¿no? Luego, también he visto que no investigan más allá de la empresa a la cual están postulando, ¿no? Entonces, eso podría denotar también una falta de interés. O sea, ¿por qué estás viniendo acá? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Conoces al menos el rubro en el que estamos? ¿Cuáles son nuestra misión, nuestra visión? Porque también es importante que esta nueva persona que vaya a ingresar se alinea a los valores de la organización, ¿no? Entonces, creo yo también que es importante poder conocerlo ahí. Y ahora, si tienes la oportunidad de poder pasar por una entrevista tipo o que alguien tal vez de tu entorno cercano te haga una dinámica similar a una entrevista, bienvenido sea. También yo creo que toda ayuda suma y aporta justamente a que estén más preparados para poder afrontar este proceso. Exacto, estar mucho más preparados, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿consideras que los procesos de selección debido a la coyuntura que estamos viviendo actualmente se han vuelto más exigentes? Mira, yo no diría que se han vuelto más exigentes. Lo que te podría comentar es que hay mayor demanda y no necesariamente mayor oferta, ¿no? Entonces, ahí podría ser el momento donde la gente dice, ay, pero está complicado, la calle está dura. Y efectivamente, porque la oferta yo creo que se sigue manteniendo, igual que en los últimos años, pero la demanda está aumentando, ¿no? Eso podría ser un punto clave. Y lo otro es que sí, tal vez están incorporando algunas competencias que antes tal vez no se les daba tanta importancia, ¿no? Por ejemplo, el tema de manejo de plataformas virtuales, adaptación al cambio, resiliencia, que eran algunas de las competencias que te comentaba anteriormente, ¿no? Quizás eso es lo que ahora más se está valorando, sobre todo porque un gran porcentaje del trabajo es virtual, ¿no? Tienes que aprender a conectar a través de una cámara y acercarte a tu equipo a partir de ahí. Entonces, si la persona no es capaz de amoldarse a esta nueva realidad, ahí tenemos algo por mejorar. Exacto, quizás transmitir más, porque definitivamente creo que esto ha sido un cambio para todos y llegar a la otra persona a través de una pantalla resulta más difícil tanto para el practicante como para los reclutadores o el personal que vas a tener contacto, pues, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Creo yo que como reclutadores también se nos ha ahí complicado un poco el tema de la búsqueda, ¿no? De la persona que se va a incorporar, porque hay más cosas que ver, ¿no? Tú solo ves en una pantalla a la persona y tal vez solo ves como que de la cintura hacia arriba, ¿no? Pero es importantísimo, al menos también como psicóloga, ¿no? También observar un poco el lenguaje corporal, cómo está la persona antes de la entrevista, cómo se siente después, ¿no? Pero hay que adaptarse. Creo yo que todo es un tema de adaptarse y poder amoldarse a esta nueva situación. Exacto, muy importante. Bueno, ya para terminar, nuestra última pregunta sería, ¿qué recomendaciones les darías a estos estudiantes universitarios que están en su búsqueda, en la búsqueda de su primera experiencia laboral? Ok, yo les diría que se preparen bien con información relevante.
como ya les comentaba, la información está al alcance de las manos, es importante buscarla, revisarla, actualizarse constantemente, eso también, no dejen de capacitarse. La formación que te da la universidad es importantísima, pero si tienes la oportunidad también de capacitarte ahí en cursos adicionales o hacer actividades extra que te pueden sumar, háganlo. Realmente todo suma a tu crecimiento profesional y a tu desarrollo. Y recuerda que buscar un trabajo también es un trabajo, entonces lo importante es poder afrontarlo de la mejor forma posible, actualizar todas tus redes sociales, sobre todo LinkedIn, aunque no crean, realmente está sonando bastante. Entonces, y sobre todo compartirlo, porque como les digo, del boca a boca te puede llegar la oportunidad que estás buscando. O sea, no desistan, mantener la motivación también es importante en estos tiempos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Creo que todo lo que nos has comentado nos va a servir muchísimo. Estos nuevos estudiantes requieren muchísimo todas tus palabras porque llegas a transmitir todo eso, lo que quizás ellos necesitan para seguir en la búsqueda, ¿no? Entonces, muchas gracias. Espero que esta entrevista haya sido de tu agrado y que créeme que me va a servir un montón y espero que te hayas sentido cómoda. Ok, gracias Stephanie a ti por querer escuchar un poco de la experiencia. Realmente tengo buenos recuerdos de mi etapa de practicante y me gustaría también que el resto de personas que están por pasar por esto les vaya bien. Realmente, como les digo, la situación está difícil, pero no imposible. Y lo que te pueda servir de mi experiencia para ti o para el resto de practicantes, pues bienvenido sea. Ok, Cristina, muchísimas gracias. Gracias. A ti